Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a mi canal, Cuentos para Dormir. Yo soy Ángeles. En el título de esta semana tenemos el capítulo 1 y 2 del libro El día que María perdió la voz, del autor Javier Peñalosa M. Las ilustraciones de Cecilia Varela. La continuación de este libro la próxima semana. Espero que les guste. Comenzamos. María Martínez hablaba todo el día. Se despertaba hablando, se bañaba hablando, se lavaba el pelo hablando y hasta le salían burbujitas de jabón por la boca. Marcela Martínez, su mamá, decía que María había empezado a hablar desde que estaba en su panza. A María la comida siempre se le enfriaba porque hablaba y hablaba y hablaba y no comía. Le gustaba hablar de todo, de los aguacates, del peinado de las niñas de segundo, del día que se comió una manzana, de las pelusas en la ropa, del gato del vecino, de la lonchera de Fernanda, de sus caricaturas favoritas, de los tenis de Fermín, de bicicletas, de canguros, de camarones empanizados, de todo. María hablaba de todo con todo el mundo. Por eso, cuando cumplió 6 años, Manuel, su hermano chico, les pidió a sus papás que le regalaran un par de tapones para los oídos. Él y María dormían en la misma recámara, y como su hermana hablaba hasta cuando estaba soñando, le costaba mucho trabajo dormirse. A veces, Manuel soñaba que María dejaba de hablar. En el sueño, su hermana y él se sentaban a jugar y se ponían a comer dulces, que era lo que más le gustaba a Manuel en el mundo. En ese sueño, María escuchaba lo que su hermano decía, y eso era muy emocionante. Como María se la pasaba hablando, nunca tenía tiempo para escuchar a los demás. A Manuel le gustaba mucho ese sueño, por eso nunca se lo contó a nadie. Dicen que si cuentas tus sueños no se hacen realidad. María Martínez hablaba hasta con las piedras, de verdad. Una vez, mamá tuvo que ir a buscarla al parque porque ella había tardado mucho en regresar a la casa y se estaba haciendo de noche. La encontró a una calle. María estaba sentada en unos escalones y hablaba con una piedra redonda. ¿Por qué hablas con esa piedra?, preguntó mamá. Es que se parece mucho a mi osito Duno y quería contarle que una vez que me mandaste a la tienda vi una piedra que se parecía a mi osito Duno. María, por favor, vámonos a la casa. María había hablado durante horas con la piedra. Si la piedra hubiera podido caminar, seguramente se habría ido. Cuando acababa de entrar a la escuela, María llegaba todos los días con un reporte de conducta por hablar en clase. A las 2 semanas ya se habían acabado todos los reportes de la escuela. Fue ahí cuando a Marco, el papá de María, se le ocurrió su primera gran idea. Cuando María tuviera ganas de hablar en clase, iba a ponerse un huesito de ciruela debajo de la lengua. Así ya no podría distraer ni a sus compañeros ni a la maestra. Por suerte para María, su mamá era muy paciente con ella. La abuela contaba que cuando la mamá de María estaba chiquita, también era muy platicona, por eso nunca la regañaba. Un día, mamá le pidió a María que fuera al súper a comprar algo para la cena y un par de calcetines para papá. Por favor, no te quedes hablando con la gente. No me voy a tardar. No le voy a hacer como la niña que vi en un cuento, que se tardaba mucho cuando iba al súper, porque tú ya me dijiste que no me tardara, y a mí sí me gusta hacerle caso a mi mamá en todo lo que dice, porque a los niños que no le hacen caso a su mamá y son desobedientes, muchas veces mamá tenía que interrumpir a María, porque si no, se iba como hilo de media y no dejaba de hablar. María, escúchame, te va a acompañar Manuel.
para que no te distraigas. Y el pobre Manuel, que estaba comiendo dulces en su cuarto, tuvo que ir al supermercado con la parlanchina de su hermana. A veces tenía que ir con ella para jalarla del brazo cuando se quedaba hablando con alguien. Todo el camino de ida al supermercado, María le contó a su hermano lo importantes que eran las agujetas de los zapatos, cuál era la forma de agujetas que más le gustaba y el día que se tropezó por no abrocharse las agujetas. Cuando Manuel creyó que su hermana había terminado, María empezó a explicar por qué no le gustaban las piñas. Después dijo que en países como Brasil la gente desayunaba piña, comía piña y cenaba piña, y que también les gustaba ponerse piñas como sombreros. Cuando llegaron al supermercado, fueron directo a comprar los calcetines que Marcela les había encargado para su papá. El papá de María se llamaba Marco Martínez y los calcetines siempre se le rompían en el dedo gordo del pie. Había que comprarle calcetines continuamente. Marco Martínez decía que conocía mucha gente que se había enfermado de la garganta por usar calcetines con hoyitos. Y como le gustaba mucho inventar cosas, un día dijo que iba a hacer unos parches para calcetines que taparan justo el dedo gordo del pie. Pero mientras hacía los parches, tenían que comprarle calcetines nuevos. Cuando los hermanos Martínez llegaron al pasillo de los cereales, María ya estaba contándole a su hermano de una niña de la escuela a la que le gusta comer el cereal con leche tibia. Manuel solo decía que sí moviendo la cabeza. Pero la verdad es que no le estaba poniendo mucha atención. Él prefería pensar en cuál era la mejor forma para abrir los chocolates que más le gustaban. De pronto pasó algo que cambiaría la vida de toda la familia Martínez. Todo sucedió como en cámara lenta. Manuel vio cómo su hermano movía la boca mientras hablaba. Después vio cómo, desde la parte más alta de un estante, una caja de cereal que estaba muy cerca de las orillas se caía. La caja de cereal voló por los aires y cayó justo sobre la cabeza de su hermana. Después del golpe, María se sobó la cabeza. Manuel estaba en el suelo de la risa, pero fue entonces cuando ocurrió la desgracia. María intentó decirle a su hermano que una vez a un niño de su salón le habían pegado con una pelota de básquet en la cabeza, que se había puesto a llorar todo el día, pero cuando intentó hablar, la voz no le salió. Lo intentó otra vez, pero de su boca no salía ni un sonido, ni media palabra. ¿Por qué no hablas?, preguntó Manuel. Y María movía los labios y le hacía señas a Manuel con las manos, con los pies y hasta con las orejas. Pero no hubo nada de voz, nada de nada. Entonces los dos supieron lo que había pasado. «Se te salió la voz», dijo Manuel. María se puso blanca del miedo. Quiso gritar, pero no pudo. Quiso llamar a mamá y tampoco pudo. Quiso contarle a Manuel que una vez había visto en la tele a gente que hablaba con las manos, pero le fue imposible. Era la sensación más extraña de todas. Por primera vez en su vida, María Martínez no podía decir nada. Se había quedado sin voz y sin palabras. No había tiempo que perder. Si a María se le había salido la voz en el súper, a lo mejor todavía podían encontrarla por ahí. Así que los hermanos Martínez empezaron a buscar la voz de María. Primero revisaron una por una las cajas de cereal, pero no la encontraron ahí. María movía y movía los labios como si estuviera hablando, como si quisiera decir algo, pero nada. De su boca no salía ni una sola palabra. «Tenemos que encontrarla antes de que se salga a la calle», dijo Manuel. Primero agitaron todas las cajas y botes del pasillo. Esperaban que en algún momento alguien les contestara desde adentro, pero cuando vieron que no había nada, se pusieron a buscar debajo de los estantes. Lo único que encontraron ahí
Fueron pelusas del tamaño de una pelota de fútbol. María estaba desesperada. Se notaba que se moría por decir algo, pero sus intentos no funcionaban. A Manuel se le ocurrió algo. ¿Cuál sería el lugar favorito de tu voz? María se quedó pensando un poco y después dobló sus brazos y empezó a agitarlos como si fueran alas. ¡Claro!, pensó Manuel. Nadie habla más que las gallinas. Así que Manuel y María corrieron por los pasillos del súper hasta llegar a donde está el pollo. Y la voz de María tampoco estaba ahí. Durante casi 2 horas, los hermanos Martínez estuvieron buscando por todas partes, en el departamento de las verduras, en las filas para pagar, entre las manzanas, en la sección de los dulces, de los juguetes, hasta se asomaron en el baño. Los hermanos se voltearon a ver. Solo les quedaba una opción. Por el micrófono del súper, una señorita llamó a la voz de María. A la voz de la niña María Martínez. La esperan sus familiares en la puerta. A la voz de la niña María Martínez. La esperan sus familiares en la puerta. Y nada. No apareció por ninguna parte. Se está haciendo de noche, dijo Manuel. Ya vámonos a la casa. Los hermanos caminaron en silencio. María intentaba hablar moviendo los labios. Simplemente no podía creer lo que acababa de pasarle. Ahora, ¿cómo iba a platicar con sus amigas de la escuela? ¿Cómo iba a explicarle a alguien por qué la gente de Brasil usa las piñas como sombreros? Manuel pensaba en cómo contarles a sus papás lo que acababa de pasar en el súper y en su dulce favorito.